Vamos a leer la cita bíblica en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 2, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Cuando lo tengan, hermanos, me dan fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Y lo haremos todos juntos, hermanos, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Hermanos, el tema de esta meditación la hemos titulado La verdadera adoración. La verdadera adoración. ¿Qué es la adoración, hermanos? Posiblemente para la gente de afuera que no conoce a Dios, a los inconversos, y a los hermanos nuevos en la fe, podrían pensar que la adoración solamente es venir a la iglesia y alabar al Señor, adorarlo en alabanza. Pero la adoración es más profundo, hermano, que esto. La adoración es más grande que eso, hermano. Eso es una parte de la adoración a Dios, sí, pero es más extenso, es más profundo la verdadera adoración, hermanos. Adorar a Dios, hermano, es la actividad más noble, grande, elevada e importante que el ser humano puede realizar en esta vida, hermanos. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Amén. Dios nos creó para adorarlo. Dios nos creó para darle alabanza y exaltar su nombre, hermano. Señor. Para eso fuimos creados. Pero cuando el ser humano, cuando el hombre pecó, se rompió esa relación con el Señor. Se rompió esa adoración genuina para el Señor, hermanos. Se rompió la comunicación con Él. Entonces se rompió la verdadera adoración, hermanos. Todo fue creado para adorar a Dios. Su palabra dice que todo existe para adorar a Dios, hermanos. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice. Así que gloria al Señor por eso, hermanos. Pero el hombre, cuando cayó en desobediencia, ha destruido todo lo que el Señor ha creado, hermanos. Y cuando digo que ha creado todo este mundo, todo lo material que podemos ver, porque todo eso es la gloria y el poder del Señor. Entonces no solamente el hombre destruyó la relación con Dios, sino que también destruye la creación de Dios, hermano. Mire cuánta contaminación, mire cuánta desforestación, mire el clima cómo está, o sea, todo destruye. Para los científicos, los filósofos, dicen que el ser humano es la peor plaga que tiene este mundo. Es la peor plaga y que no deberíamos existir, dicen para ellos. Pero usted y yo fuimos creados para adorar al Señor. El problema es que cuando caímos en el pecado, fue que empezamos a destruir todo lo que el Señor había hecho perfecto, hermanos. Pero por eso el Señor vino a entregar su vida, a morir por cada uno de nosotros, para redimirnos, para que nuevamente podamos tener esa verdadera adoración, hermanos. Para que nuevamente podamos tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial, hermanos. Y hablando de esto surge una pregunta. Entonces, ¿cómo debemos adorar a Dios? Y la pregunta la vamos a responder allá en Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37, dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así es como debemos adorar a Dios, hermanos. Esta es la respuesta a la pregunta que le decía: ¿cómo debemos adorar a Dios? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Adorar a Dios, hermano, es amándolo. Este es el principio de la verdadera adoración, hermanos. Amar a Jehová. Amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra mente, dice el Señor, ¿verdad? Hermanos, quiero que me acompañen a leer el Salmo 18, versículo 1. Como les decía, este es el comienzo de la verdadera adoración, amar a Jehová, hermanos. Y dice ya el Salmo 18, versículo 1, vamos a leer solo una pequeña parte. Dice:
Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Oiga, hermanos, el rey David, cuando escribió este salmo, cuando le dedicó este cántico al Señor, empezó: te amo, oh Jehová. Pero ¿por qué David le dijo esto al Señor? ¿Por qué David amaba a Jehová? Seguimos leyendo, dice: fortaleza mía, Jehová roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Oiga, hermanos, ¿por qué amaba David a Jehová? Porque es su fortaleza, su castillo, su libertador, su salvador. Porque es digno de ser alabado, hermanos. Porque Él había salvado de todos sus enemigos, hermanos. Porque Él había salvado a David de la mano de Saúl y de todos sus enemigos, hermanos. Mire qué maravilloso. Pero solo por eso amaba a David al Señor. Solamente por eso lo amaba, porque lo guardaba y lo protegía. No, hermanos, no solamente por eso David amaba a Jehová. Dice en el versículo 1 de Romanos 12 que leíamos, dice que David amaba a Jehová por esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga, David amaba a Jehová por las misericordias de Dios. Dios había perdonado a David, hermano. Como todos sabemos, él había pecado delante de Jehová. Amén. Y no sabemos si había cometido más errores. Posiblemente sí lo cometió, la Biblia no lo dice, hermano. Pero él pecó delante de Jehová. Pero él tuvo misericordia de él lo libró, él lo guardó y lo protegió de todos sus enemigos. Pero lo principal, ¿por qué David amaba a Jehová? Es por las misericordias que él había tenido con él, hermanos. Y hermanos, y esta es nuestra motivación, porque también el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, y esta es la motivación principal para adorar a Dios, hermanos. Esta es la principal motivación. Es suficiente motivación, hermano. Porque no merecíamos ser salvos, no merecíamos ser perdonados, pero Él en su inmensa misericordia nos ha salvado y nos ha perdonado, hermano. No somos perfectos, hermano, es cierto, no somos perfectos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. Qué maravilloso, hermano. Usted y yo vamos a adorar a Dios amándolo. ¿Por qué? Por la misericordia que Él ha tenido sobre cada uno de nosotros. Mire qué bonito, qué maravilloso es, Señor, hermano. Mire qué bello es esto, hermanos. También, si usted y yo adoramos amando a Jehová, vamos a adorarlo obedeciendo, hermanos. Lo vamos a adorar obedeciendo. No porque nos conviene, hermanos. No por las bendiciones que nos da, por todo lo que nos da. No, hermanos. No, hermanos, ni por obligación. Porque no es nada la fuerza tampoco. El Señor por eso nos dio libre albedrío, porque a Él no le gusta tenernos a la fuerza. Él quiere que seamos sinceros, que en nosotros haya ese sentir, esa necesidad, ese deseo de buscarlo, de amarlo, de obedecerlo, hermano. Con nuestro comportamiento, obedecerlo con nuestro comportamiento. Eso implica todo, hermanos. Con nuestra mente, con nuestra actitud, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar hacia los demás. Nuestro comportamiento tiene que ser basado a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que obedecer al Señor en todo. Como les decía, eso implica todo nuestro ser, hermano. Eso es obedecer a Dios, hermano. ¿Cómo vivimos la palabra de Dios, hermano? Usted y yo tenemos que vivir la palabra de Dios como al Señor le gusta, porque usted y yo sabemos lo que le agrada, amén, sabemos lo que le gusta, sabemos cómo Él se alegra cuando usted y yo somos obedientes, hermano. Como le decía, no somos perfectos, no vamos a obedecer quizás perfectamente, hermanos, pero vamos a luchar cada día por hacerlo. Vamos a luchar cada día por obedecer al Señor. Vamos a luchar cada día para esforzarnos. Vamos a luchar cada día para congregarnos. Vamos a luchar cada día por ser mejores cristianos. Pero lo bello y hermoso que es el Señor, que Él no nos dejó solos. No luchamos solos, hermanos. Usted y yo no luchamos solos en esto, hermanos, sino que Él ha dado su Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu Santo para que Él fuera nuestro ayudador, para que Él nos consolara, para que Él nos guiara hacia la verdad, hermanos. Mire que bello el Señor. No estamos luchando solos, hermanos. No lo hacemos solos, como dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, no estamos solos, hermano. Somos hechura del Señor. Somos hechura en Cristo Jesús. Oiga, qué hermoso. Hechuras en Cristo Jesús, hermano. Y por eso usted y yo tenemos que tener un comportamiento digno. Tenemos que realmente portarnos, como dice el bien, ¿verdad? Como le digo, no perfectamente, pero vamos a luchar. Esta es una lucha constante, hermano, que tenemos que hacer cada día, hermano. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Por qué? Porque como decía, no luchamos solos, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo da testimonio, dice la palabra, que somos hijos de Él. Y es por eso Espíritu Santo ya dejó las cosas que le agradan, para que el Espíritu Santo nos guíe cada uno de nosotros, hermano. Mire qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos algo agradable al Señor? ¿Cómo nos sentimos cuando usted hace algo que al Señor le agrada? ¿Verdad que es bonito, hermanos? Se siente qué alegría, qué gozo. Pero también, hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando le fallamos al Señor? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando le fallamos al Señor? Es una angustia, ¿verdad? Una agonía, algo que no nos deja en paz. Aquello lo tenemos ahí en la mente, que le fallamos al Señor, hermanos. No nos deja en paz. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Es el Espíritu Santo que nos confronta, que nos exhorta y nos dice qué está pasando. ¿Qué está pasando? Nos dice el Espíritu Santo. Él nos confronta, hermanos, para que nuevamente nos arrepintamos y vengamos al Señor, hermanos. Porque mientras usted y yo no le pidamos perdón al Señor, esa angustia, esa aflicción no se va a quitar de nosotros, hermanos. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo esto, no me gusta, esto no me gusta, esto no es lo que a mí me agrada. Así que usted y yo tenemos que obedecer al Señor, adorarlo en obediencia, hermanos. Por medio de su Espíritu Santo lo vamos a hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada bueno, hermanos. Nada bueno hay en el ser humano que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo. Pero usted y yo estamos con el Señor y Él ha derramado su Espíritu para que andemos en sus caminos, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Hermanos, vamos a obedecer a Dios por medio de una mente renovada, por un medio de una mente renovada. Y dice aquí en el versículo 2 de Romanos 12, no conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, hermanos, hay que tener una mente renovada, hermanos. Reemplazar la sabiduría de este mundo, reemplazar nuestra sabiduría y poner la sabiduría verdadera, que es la de Dios, hermano. Esa es la verdadera sabiduría que nuestra mente debe tener, hermano. Dice la palabra de Dios que el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, ¿verdad, hermano? Entonces usted y yo tenemos que tener la mente renovada. Tenemos que concentrarnos en el Señor, hermanos. Tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor para que nuestra mente siempre esté pensando en Él. Hay que leer la palabra de Dios para que nuestra mente se renueve día con día, porque esto es palabra de Dios viva y eficaz, hermano. Aquí nos da las instrucciones, nos capacita, nos exhorta y nos hace crecer, hermano. Así que usted y yo tenemos que tener esa mente renovada, hermano. Hay que pedir al Señor que nos ayude, hermano. Hay que realmente pedir al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, hermanos, inteligencia, para que tengamos esa mente. Dice la palabra que también usted y yo tenemos la mente de Cristo. Así que usted y yo tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano. Qué lindo y maravilloso, hermano. Como decía, no hay que perder nuestra mirada de Dios, porque nada sirve que vengamos a adorar a Dios y estemos pensando en cosas que no son de Dios, hermanos. Cuando usted y yo vengamos aquí a la iglesia, hermanos, tenemos que traer aquella seguridad, aquella convicción de que Dios está con nosotros. Y no solamente aquí, hermanos, sino que en todo lado el Señor está con nosotros, hermanos. Como digo, de nada sirve estar adorando a Dios si estamos pensando que si la olla de frijoles que damos al fuego se va a quemar. Así es, ¿cierto? Si estamos pensando que el agua no ha caído, hermano, que no tenemos para esto, que no tenemos para otro, no, hermano. Lo principal, lo primero es adorar a Dios. El Señor sabe de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, pero lo primero es adorar a Dios y Él va a dar la solución, va a dar respuesta a cada cosa que nos preocupe, hermano. Así que
que tener la mente centrada en Dios, hermano. No perder la mirada en las cosas de Dios, hermano. Así que si usted y yo adoramos a Dios, amándolo, y lo adoramos obedeciendo, vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Aleluya. Quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy, hermanos, para que adoremos al Señor tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo, y cuando usted y yo nos concentremos en eso, lo vamos a adorar en espíritu y en verdad, hermano. Si conocemos este capítulo, hermano, creo que todos hemos leído este capítulo, y el contexto es de que el Señor llegó a una ciudad de Samaria, creo que se llama Sicar, la ciudad, dice, y ahí se encontró con una mujer, dice. Él llegó a un pozo y la mujer llegó a sacar agua, dice. Y ella le dijo que los judíos decían que en Jerusalén los judíos iban a adorar y que los samaritanos en ese monte, hermano. Pero el Señor les dijo, hermanos, en el contexto del capítulo, le dijo que va a haber momentos que ni en Jerusalén ni en ese monte iban a adorar a Dios, sino que le iban a adorar en espíritu y verdad. Eso quiere decir en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Usted y yo tenemos que adorar a nuestro Padre Celestial, porque para eso hemos sido llamados, que por eso es la necesidad del ser humano, adorar a Dios, para que Él renueve su mente, para que Él renueve toda su vida, hermano. Es importante que usted y yo nos entreguemos al Señor, hermano, en cuerpo, alma y en espíritu, hermano. Tenemos que amarlo de lo más profundo de nuestra alma y corazón. Eso es adorar en espíritu. Nuestra alma es lo más profundo, el corazón donde habita el Espíritu Santo. Entonces eso es adorar en espíritu, hermano, con el alma y el corazón, sinceramente y genuinamente, adorarlo en Cristo Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y eso es adorarlo en verdad, hermano. Así que ustedes tenemos que adorar en espíritu y verdad a nuestro Padre Celestial. Maravilloso es el Señor, hermano. Pero hay algo, hermanos, que muchas veces nos distrae de nuestra adoración a Dios, hermanos. Y esos son los afanes de este mundo, hermanos. Los afanes de este mundo, las situaciones, las dificultades nos distraen del Señor, hermano. Acompáñenme a leer Hechos, capítulo 16. Es una porción bien conocida, hermanos. Hechos capítulo 16, versículo del 23 al 26. Hechos 16, del 23 al 26, dice la palabra de Dios, hermanos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, hermanos, los afanes de este mundo nos distraen, hermanos. Cuando la palabra dice en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los azotes de la vida. Vamos a recibir muchos azotes, hermanos. Vamos a recibir muchos golpes en esta vida. Azotes económicos, azotes de problemas familiares, azotes de problemas en el trabajo, azotes de toda índole, hermanos. Vamos a recibir muchos golpes, hermanos, en esta vida. Pero ¿por qué los vamos a recibir, hermanos? Simplemente por ser hijos de Dios, simplemente por seguir a Dios, porque el enemigo no quiere que usted y yo sigamos a nuestro Padre Celestial. Al enemigo no le gusta que usted y yo estemos buscando de Dios, entonces él va a querer estropear la obra, él va a querer azotarnos con muchas cosas para que usted y yo nos distraigamos de adorar al Señor, hermano. Esto habla literal.
sí son azotes reales que recibieron ellos, pero también usted y yo somos azotes que el enemigo nos está dando. También son reales. Estos siervos de Dios sufrieron muchos, los apóstoles sufrieron bastante y todos los discípulos también, los primeros cristianos sufrieron bastante, hermano. Pero también nosotros estamos sufriendo, pero muchas veces usted y yo sufrimos porque nosotros queremos. Porque muchas veces usted y yo permitimos y hacemos cosas y eso nos trae consecuencias y por eso también recibimos azotes, hermano. Por ser hijos de Dios nos van a azotar, como le decía, hermanos. No digo nos van, porque no solamente el enemigo, sino que su ejército espiritual, más también él ocupa a las personas, a los vecinos, a los amigos, a los propios familiares, para que nos hagan sentir mal, hermanos. Nos van a echar a la cárcel, hermanos, como dice aquí, más adelante, dice, después de azotarlo mucho, le echaron en la cárcel, dice. Y el cual dice, lo guardase con seguridad, perdón, el 24, el cual recibió este mandato, el carcelero, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro. Oiga, hermanos, el enemigo eso también va a querer hacer. El enemigo nos va a querer echar en el foso más hondo, en la cárcel más profunda, hermanos, para que usted y yo no busquemos de Dios. Él nos va a querer meter en la cárcel de la duda. Nos va a querer echar en esa cárcel, nos estemos dudando de las promesas de Dios, nos estemos dudando si la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida, si realmente somos hijos de Él. Él nos va a echar en esa cárcel, hermano, en lo más profundo, para que no salgamos de ello, hermano, para que no busquemos de Dios, hermano. Y también nos va a poner cadenas, hermano, como dice sigue en el 24, en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. Oiga, hermano, nos va a querer nuevamente poner cadenas, hermano. Nos va a querer nuevamente poner esas cadenas para que no busquemos de Dios, para que no nos movamos, para que nos quedemos quietos, para volver a pecar nuevamente. Porque cuando usted y yo nos alejamos y caemos nuevamente en esa cárcel de la duda, hermano, estamos propensos a pecar, hermano, nuevamente, hermano. Pero, hermano, usted y yo, no importa que estemos en la cárcel, no importa que nos hayan encadenado, hermanos, por seguir a Dios. No importa que usted y yo suframos por seguir a Dios, hermanos. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir adorando a nuestro Señor. Y dice en el versículo 25, pero a medianoche, oiga, pero a medianoche, no importa que usted y yo estemos en la noche más oscura, en lo más oscuro de la noche, hermanos, el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que tener la seguridad que aunque hayamos sufrido, aunque hayamos recibido azote, aunque estemos pasando muchas dificultades, el Señor está ahí con nosotros, hermanos. No importa más oscuro de la noche, hermano. No importa que no veamos la luz, hermano, que no veamos la luz al final del camino. Eso no importa, hermano. Usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor, hermano. Sigue diciendo el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, hermano, como decía, no importa, usted y yo tenemos que tener esa confianza en el Señor que está con nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Por qué si lo habían azotado, lo habían castigado, lo habían golpeado, lo habían metido en lo más profundo y ya está encadenado? ¿Por qué ellos seguían adorando a Dios? ¿Por qué seguían cantándole al Señor, hermanos? Porque dice que los presos los oían, hermano. Oiga, hermano, porque también ahí dentro de esa cárcel habían hombres que necesitaban oír de un Dios verdadero, de un Dios que está con nosotros en las buenas, en las malas. Había también hombres que necesitaban ser salvos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que hay hombres también, así también hay hombres en la actualidad, hermanos. Hay muchos hombres también que necesitan ver, que necesitan oír, que usted y yo estamos, aunque pasando dificultades, estamos adorando al Señor, estamos confiando en el Señor, tenemos esta fe de que Él está con nosotros, no importando, porque cuando la gente vea que usted y yo que seguimos adorando al Señor, que seguimos confiando en Él, Él va a decir, yo también quiero de eso, yo también quiero sentir eso, yo también quiero sentir de que es adorar al Señor, hermanos. Mira qué maravilloso es, hermanos. Entonces necesitamos adorarlo, hermanos, en los momentos difíciles también, hermanos. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos eso, hermano? ¿Qué va a pasar, hermano? Dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Oiga, hermano,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, oh hermano. Hermano, cuando usted y yo adoremos así y la gente vea, nuestro interior se va a sacudir, todo nuestro ser se va a estremecer, hermano. Todo lo que nos rodea va a ser estremecido con un gran terremoto que es la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Y no solamente se va a estremecer nuestra vida, sino que también lo que está alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestras propias familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos, todo va a ser sacudido por el poder y la gloria de nuestro Padre Celestial, hermano. Mire que bello y maravilloso. Usted y yo, por eso tenemos que seguir adorando a nuestro Señor, porque así va a cambiar nuestra vida y la vida de los demás también, hermano. Debemos seguir adorando al Señor de esa manera, hermanos. Es lo que necesitamos, adorar así, de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando adoremos así como le decía, cuando lo adoremos con esa confianza, con seguridad, se van a abrir las puertas de la cárcel, se van a abrir esos barrotes, hermano. Las cadenas van a romperse, hermano. Todo por el poder y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y nuevamente vamos a ser libres, hermano, para seguir adorando más y más a nuestro Padre Celestial. Cuando la prueba haya pasado, cuando la dificultad haya pasado, usted y yo vamos a crecer más espiritualmente. Nuestra fe va a crecer más, porque sabemos que en esos momentos difíciles Él estaba ahí con nosotros, hermano. Mire que es maravilloso, va a haber testigos de lo que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida. Mire qué maravilloso es, hermano. Igual yo le hago una invitación a los amigos que puedan estar escuchando este mensaje y que lo van a escuchar. Tú quieres vivir eso, tú quieres sentir eso, que es adorar al Señor, que es ser libre, que es que la cárcel se abra, que es lo que el Señor te saque de lo más profundo. Ven y arrepiéntete y ten fe que el Señor Jesucristo te va a sacar de toda la dificultad, que Él va a estar contigo y tú lo vas a adorar así como estos siervos lo adoraban, así como nosotros adoramos al Señor. Pero es necesario venir en arrepentimiento y fe para que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza y la fortaleza de seguir adelante, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Ya para terminar, hermanos, quiero hacer una pequeña conclusión, una pequeña reflexión. La verdadera adoración es una adoración centrada en Dios, hermanos. La adoración solo es para Dios, no para nadie más. No para las imágenes, no para las estatuas, no. Solamente para Dios, solamente en Cristo Jesús. Teniendo esa convicción, teniendo una mente renovada y centrada en las cosas de Dios, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Adorar a Dios es por amor, sin esperar nada a cambio. Él nos ha dado ya mucho, hermanos, y nos va a seguir bendiciendo mucho más todavía. Pero usted y yo no lo vamos a adorar por esperar algo a cambio. No, ya nos lo dio, nos dio la vida eterna, nos dio la salvación. Y como le decía, tuvo misericordia, y esa es la motivación que necesitamos para seguir adelante, hermano. La verdadera oración es el reconocimiento de todo su poder, de toda su gloria en todo lo que hacemos. Adorar a Dios es glorificar y exaltar su nombre con nuestras vidas en Cristo Jesús, hermano. Así que le damos la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que ese es el tema que le he puesto en mi corazón, hermano. Y espero que llegue a muchos corazones, espero que toque nuestros corazones para que busquemos al Señor y lo adoremos en espíritu y en verdad. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos: gracias, Señor, gracias, buen Dios.